Hola, hola amigos de Jaguar, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, el partido terminó hace unas horas ya, pero estamos haciendo la grabación pasada a las 12 y es jueves y hoy juega Alianza. Pero en este video es hora de hablar de Cristal, un video corto en realidad, calculo no más de media hora entre lo que vamos a hablar de Cristal y vamos a hablar un poco también de Champions, de los partidos que han habido el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar justamente con el partido de Cristal, tal como dice la portada, ¿no? Fueron de vacas, ¿no? Aduciendo un poco al apellido de Ramiro Vaca, el jugador de Bolívar que le metió un doblete el día de hoy a Cristal y que ya lleva acumulado 4 goles. Ya acumuló 4 goles y está empatado en la tabla de goleadores como máximo anotador junto con Hernán Barcos. Cabe resaltar que Barcos hizo los 4 goles en los 6 partidos de fase uno, fase 2 y fase 3 que jugó Alianza. Y Ramiro Vaca en realidad lleva 2 partidos nada más, y ambos de fase de grupos. Y bueno, me marcó un doblete, 2 golazos allá en Paraguay frente a Cerro. Y ahora de local en La Paz vuelve a marcar un doblete para la victoria 3-0 ante Sporting Cristal. ¿Qué decir sobre Cristal? Cristal y Bolívar tienen más o menos una historia donde se han enfrentado en más de una ocasión. Cristal y Bolívar se han enfrentado en los 90, mediados de los 90 más o menos, y con un saldo a favor de Cristal. Le fue muy bien a Cristal en aquella ocasión. Volvieron a enfrentarse en cuartos de final del año 97, la temporada 97 de Copa Libertadores, y Cristal también superó aquella llave frente a Bolívar. Volvieron a enfrentarse para la fase de grupos 2006 y Cristal consiguió una gran victoria de visita con gol del Pato Quinteros. Y luego de eso me parece que ya no se han vuelto a enfrentar, pero sí Cristal ha vuelto a visitar La Paz. ¿Cuándo ha sido eso? Pues hace 2 años nada más frente a The Strongest, donde ganó por 2 goles a 1. Si no me equivoco, si no me equivoco, ganó por 2 goles a 1 en una presentación muy buena, sinceramente, porque Cristal jugó con 10 jugadores, con un jugador menos, con un jugador expulsado prácticamente todo el partido. Entonces, estamos hablando de un duelo que tenía historia, que guardaba historia, sobre todo por aquella llave del 97, ¿no? Donde ambos se enfrentaban en cuarto de final, ¿no? No es muy común que un equipo boliviano y un equipo peruano se enfrenten en cuartos de final de Copa Libertadores, porque creo que de ambos lados nos cuesta. No voy a decir a quién le cuesta más, incluso yo diría que probablemente en los últimos años nos ha costado más a nosotros los peruanos, pero digamos en términos generales de del historial, me parece que nos ha costado por igual a equipos peruanos y equipos bolivianos. ¿Qué decir sobre este partido? Bueno, Cristal venía con la necesidad de conseguir al menos un empate, de comenzar a sumar, porque por 1 a, había caído por 3-2, perdón, en la primera fecha, la fecha 1 de la fase de grupos de Copa Libertadores. Y ahora tenía que lavarse un poco la cara, Cristal. Pero le tocaba una salida complicada en La Paz frente a Bolívar. Y eso Cristal tenía que saber manejarlo. Su última visita a Bolivia no había sido a La Paz, no había sido este partido contra Strongest que les mencionaba hace un momento, sino que fue el año pasado cuando por fase 2, si no estoy mal, por fase 2 enfrenta al Always Ready y es derrotado 6-1 en Bolivia. Acá gana, si no me equivoco, 3-0 me parece, pero obviamente se queda lejos de poder siquiera empatar aquella ventaja que había sacado el equipo boliviano en aquella ventaja que había sacado el equipo boliviano en su cancha, ¿no? Estoy tratando de confirmar algunas informaciones acá para poder corregirme si es que es necesario. En fin, ¿qué es lo que pasa con Cristal en ese sentido? Cristal con Farré ya viene encadenando una serie de resultados complicados. Una serie de resultados. Sí, 2-1 gana esto. Yo estaba preocupado por ese score del 2023. 2-1 gana de visita Cristal de Destroyers.
con 10 hombres. ¿Cuál es la racha mala que ha estado acumulando Cristal últimamente? Pierde el último fin de semana 4-1 contra UTC y pierde en la fecha 1 3-2 contra Palmeiras, en un partido donde muchos dijeron que había sido decorosa la derrota de Cristal. Yo creo que en términos de ataque quizás sí, aunque tampoco se puede decir que Cristal fue mejor en ningún pasaje del partido, creo yo, a Palmeiras, pero creo que sí tenía cierta respuesta en ataque. Hace mete dos golazos encima, uno de Tábara y otro de Pretel. Bueno, digamos, al revés, para hablar en términos cronológicos, primero Pretel y luego Tábara. Eh, Sin embargo, nunca realmente Cristal llega a sentirse superior a Palmeiras. Y eso es algo que yo creo que hay que más o menos evaluar para, para saber cuál es el estado de un equipo. Porque más allá de que uno puede meter un gol, dos goles, hasta tres goles. Sí, es complicado que un equipo meta tres goles y después decir que ese equipo jugó mal. Pero sí es perfectamente posible decir que un equipo mete tres goles y que no es superior al rival. Y Cristal en ningún momento fue superior a Palmeiras. Es más, si juntamos tanto en defensa como en ataque, creo que queda claro que Palmeiras atacó mejor que Cristal y también se defendió mejor que Cristal. Porque los dos goles de Cristal son golazos. O sea, Cristal para vencer la portería de Weberton tuvo que marcar golazos. No así Palmeiras, que tranquilamente pudo haber marcado 5 goles probablemente, hasta 6 de repente. Si no hubiera sido por Enríquez, que hoy en la altura también fue una de las figuras. No, fue la figura, de hecho, de Cristal. Farré ya ha perdido en Arequipa por el torneo local. Farré ya ha perdido de local en el Nacional frente a Alianza. Perdió fecha 1 de Copa Libertadores frente a Palmeiras de local. Perdió fecha 2 contra Bolívar de visita. Y entre medio cayó goleado en Cajamarca frente a UTC. Entonces, definitivamente son 5 resultados complicadísimos. El de UTC no podría decir el menos complicado, pero en realidad una goleada para un candidato al título sabemos que puede ser algo dolorosa. Sobre todo si sabemos que no mandó un equipo alterno. Por ahí hizo alguna variante. Por ahí trató de dar descanso a alguien. Pero no era un equipo alterno. Y aún así, con equipo alterno, como hemos hablado en un momento con Alianza, cuando cayó goleado frente a ADT de Tarma, tampoco es admisible una, una caída por goleada. Así sea equipo alterno. Un candidato al título no puede permitirse caer goleado. Y si le pasa, tiene que hacer completamente una reestructuración el técnico. Tiene que cambiar las cosas. Tiene que reencaminar al equipo. Y parece que por el momento eso es algo que Farré no ha hecho. Porque continúa con derrotas duras. Continúa con derrotas además donde Cristal no muestra un juego equivalente o superior al rival. Se las dejo frente a Palmeiras porque es un equipo candidato al título. Probablemente, para mí, el máximo candidato al título, desde mi punto de vista. Luego, Flamengo, que hoy cayó también contra un equipo también inédito de Argentina. Pero, si no me equivoco, es Central, pero de Santiago del Esteros. No es Rosario Central que conocemos todos, es otro Central. Entonces, que le pudo ganar bien a Flamengo en Brasil, ojo. Gran resultado, resultadazo. Y por eso Flamengo ahorita está un poco tambaleando como candidato. Pero el gran candidato es Palmeiras. Y después está Flamengo, ya hoy, después de la derrota de hoy, probablemente un escalón abajo. Y después probablemente está el River, probablemente esté Sao Paulo, probablemente esté... No, bueno, Racing diría yo que está incluso por encima de River, pero probablemente en la misma liga también. Estudiante está fuerte, pero no diríamos que está por encima de Palmeiras, ni siquiera a su nivel, me parece. Entonces, eh, hay todavía digamos, muchas cosas que no ha corregido Farré, ni siquiera en lo más mínimo. Se la puedo dar la derrota contra Palmeiras. Porque Palmeiras de visita, de local o de visita, salvo que visite la altura quizás, pero siempre está obligado a ganar. Siempre.
Si va a Asunción está obligado a ganar. Si va a Buenos Aires está obligado a ganar. Si va a Lima, a Santiago está obligado a ganar. Si va a Montevideo está obligado a ganar. Salvo quizás pues un Barranquilla por el calor y eso que juegan en la noche en Copa Libertadores siempre, tarde noche para arriba. O Bogotá que tiene un poquito de altura. O obviamente acá Arequipa, Cusco, qué sé yo, La Paz, obviamente, Quito. Pero salvo esos escenarios donde Palmeiras se puede permitir dejar algunos puntos, eventualmente, salvo esos escenarios, Palmeiras está obligado a ganar en cualquier lado. En cualquier lado. Porque es el máximo candidato. Porque tiene, si no la plantilla más cara, una de las tres más caras, seguro. Con seguridad. Tiene un equipazo. Metió de recambio a Richard Ríos el otro día. Cristal no tiene ni de cerca un recambio como Richard Ríos. Ni de cerca. Y hoy no corrigió. Y hoy tiene otra derrota dura. No diría de escándalo, porque 3-0 tampoco es un 5-0, un 6-0. Pero es una derrota bastante dura de Cristal en La Paz. Equipo apático, equipo en el que desde mi punto de vista solamente existió Enríquez. Desde el lunes, no iba a decir, desde el domingo, desde el post clásico, venimos diciendo, no, ni siquiera desde el post clásico, desde la semana pasada, desde los partidos de la primera fecha, venimos diciendo que no sería raro que los tres equipos peruanos cierren la fecha 2 con 0 puntos. Y estamos a un partido de que eso sea realidad. Falta el partido de Alianza en Sao Paulo. Pero ya 5 partidos y 5 derrotas de equipos peruanos. 5 partidos y solamente 2 goles. En 5 partidos solamente 2 goles. Duro, por decirlo menos. Veremos qué pasa con Alianza mañana en Brasil. Ahora, en un ratito vamos a mencionar el equipo inédito que va a lanzar Alianza. Pero bueno, en fin. Creo que Bolívar no es un equipazo. Lo digo ahora, Lo digo ahora. Creo que Bolívar es un equipo que sabe utilizar muy bien su beneficio de la altura. No lo veo mal. Pero creo que tiene que quedar claro que es un equipo al cual un equipo visitante que esté jugando bien, que esté bien armado, que tenga una idea sólida, puede sacarle un empate o incluso ganarle. No es una locura ganarle a Bolívar allá. Pero este Cristal es un equipo ligero, débil, muy vulnerable, con una defensa que hace agua, que es un flan. Y lo dije la semana pasada, después del partido con Palmeiras. Y lo dije en su momento, cuando hablamos, si no me equivoco, en el video del sorteo, que conseguimos hablar un poco del partido entre Alianza y Cristal. La defensa es el flan. Es un flan. Y el medio campo es casi inexistente en Cristal. Casi inexistente. ¿Hay jugadores lesionados? Sí. Obviamente, Yotun me parece que regresa en mayo, poco a poco. Pero regresa. Pero en mayo, ¿cuándo? Quincena, fines de mayo, cuando ya se acabó la fase de grupos. Mal Cristal por no tener previsto eso. O arman su plantel con miras a clausura. No creo que sea así, ¿no? No debería ser así, sería una vergüenza. Pero no haber previsto que te faltaba un jugador de peso en el medio campo para jugar la fase de grupos de Libertadores. No haber previsto que te faltaba probablemente un extremo también bueno. Me parece que de los jugadores extranjeros que están en Cristal, salvo Nicolás González, si no me equivoco, es el nombre, los demás no hacen la diferencia, vamos a ser sinceros. Hoy Enrique salva a Cristal de una goleada de escándalo. Pudo haber sido 6 o 7-0. Tranquilamente, ¿ah? Tranquilamente. Lo pelotearon Enríquez. Y Bolívar sin jugar especialmente bien. Pero es un equipo que sabe el beneficio que tiene con la altura.
Es un equipo que sabe que la altura le permite al equipo que está acostumbrado a ella tener, a los jugadores mejor dicho, tener bien medido cómo patear desde fuera del área, hacer disparos de mediana y larga distancia y tener éxito. Y eso fue lo que hizo Ramiro Vaca. Anotó un golazo. Anotó un golazo en el tercer gol de Bolívar. Ramiro Vaca que va muy bien. Pero fuera de eso, Bolívar tiene un brasileño que creo que apellida Gómez, que no es un grandísimo jugador. Es un jugador considerablemente errático. Con otro delantero, Bolívar le hubiera hecho mucho más daño a Cristal. Después tiene a eh, a dos jugadores que también se proyectan mucho en ataque. Creo que uno de ellos es extremo. Puede ser Melgar, si no me equivoco. Y el otro, El Gato, que no me acuerdo, disculpen, pero no me acuerdo su apellido. Pero aquí va por el lado izquierdo. Tampoco son jugadores extraordinarios, pero son jugadores que saben cuáles son los beneficios de la altura. Y aparte que Le Bolívar es un equipo con una buena idea de juego y que la ejecuta bien. Sin embargo, yo vi que el entrenador muchas veces se desesperaba y con justa razón. Con justa razón. Porque Bolívar muchas veces quedaba descompensado en defensa. Y si Cristal hubiera sido un equipo medianamente bueno, le hubiera hecho daño. Tuvo una Cristal en el primer tiempo. Después, prácticamente nada. Casi ni se acercó al área de Bolívar. Pero el entrenador era consciente que el equipo quedaba expuesto en defensa. Que los mediocampos eran casi inexistentes. Ni en Cristal ni en Bolívar. No existían los mediocampos. El partido en algún momento se jugó de área a área. Y eso no es algo nada positivo. Tampoco para Bolívar. Creo que eso explica bastante bien cómo en el llano sufre. Cómo sufrió la semana pasada cayendo 4-2 contra Cerro Porteño. Y cómo yo creo que es muy probable que vaya a sufrir con Cristal en Lima. Muy a pesar de cómo está Cristal jugando. Ahora puede ser que vienen y le ganan a Cristal. Puede pasar también. Pero yo creo que Cristal ordenándose mejor, teniendo una mejor idea de juego para empezar y una mejor ejecución de la idea de juego, le puede hacer daño acá a Bolívar. A Cerro no sé. Pero a Bolívar sí, porque me parece un equipo que tiene sus vulnerabilidades bastante y son bastante considerables. En Cristal, qué decir, no mucho, sinceramente. No mucho. Ávila es un jugador veterano. Ya es un jugador veterano. Es un jugador que creo que ya le ha dado todo lo que ha podido darle a Cristal, sus mejores años. Y ahorita está bien como recambio, está bien como una pieza alternativa en algunos escenarios de juego, pero no sé si es un delantero para que juegue titular en Cristal. Y luego los demás, Nico González, más menos, McLaren Castro, más menos. Realmente a Cristal le falta jerarquía. En imágenes vemos a Canchita González, que tampoco es el jugador del 2020 de Cristal, del 2019 de Cristal, no lo es. Es un jugador que ya no tiene la jerarquía que tenía antes en Cristal. Ya ni siquiera, diría yo, en el torneo local lo demuestra. Le cuesta. Y como Libertadores mucho más. Ese creo que es el equipo de Cristal. Bien Enríquez, creo que Enríquez sí no tuvo responsabilidad en ningún gol. Salva bastante bien. Como vuelvo a repetir, una goleada de escándalo. Entraron Lora en algún momento, no mucho, sinceramente. Hay muchos jugadores como Lora, por ejemplo, que en algún momento se pensaba que tenían proyección y al final parece que no. Al final parece que es muy probable que el próximo año Lora caiga en un UTC, caiga en un ADT y ya, ¿no? O sea, parece que este ya es su techo, ¿no? Recordemos a Lora del 2023, que fue justamente el año en el Cristal pasó fase 2, pasó fase 3 contra Nacional y después contra Huracán.
Nacional de Paraguay, después Huracán, donde marcó un golazo Lora. Y después hizo una buena fase de grupos también. Pero medio que se ha perdido su desarrollo, su progresión. Próximo año no estaría raro verlo, como vuelvo a repetir, en un equipo de media tabla de la Liga 1. Tábara, Pretel, que marcaron los golazos la semana pasada, como vuelvo a repetir, como parte del medio campo, estuvieron inexistentes. Pero no solamente fueron ellos, sino también en Bolívar también. Estuvieron inexistentes. ¿Qué es lo que se le viene a Cristal ahora? Vamos a hablar un poco de lo que se le viene. Y hemos hablado un poco de la mala racha que tiene Farré. Yo diría que Farré se va a quedar hasta que termine la apertura, a menos que haya un resultado de escándalo. ¿Qué partidos complicados le quedan a Farré? En Liga 1 le queda el partido contra la U. Y en Copa Libertadores le quedan los 4 partidos de fase de grupos todavía. Esos son los 5 partidos duros o con rivales, digamos, de peso que le tocan a Cristal. El partido contra Universitario y los 4 partidos que le restan de fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Ok? El siguiente partido de fase de grupos de Copa Libertadores que le toca a Sporting Cristal es contra Cerro en Paraguay. Cerro viene de perder contra Palmeiras. Más o menos sabemos cuál es el planteamiento de Cerro. Creo que es un equipo que tenía presupuestado perder en Brasil. Pero sabemos que los equipos paraguayos son siempre equipos, y la selección incluso te diría, aunque ha tenido no muy buenas procesos, no muy buenos procesos en las últimas eliminatorias, ¿no? Recién este año parece que van a volver, mejor dicho, esta eliminatoria parece que van a volver al Mundial, pero los 3 anteriores sabemos que no ha sido bueno, ¿no? Ni para Brasil, ni para Rusia, ni para Qatar. No clasificaron a ninguna de esos mundiales. Pero por lo general los equipos paraguayos tienen un presupuesto y lo cumplen. El equipo paraguayo sabe que va a Brasil o va a Argentina y pierde, pero sabe que de local no pierde contra esos equipos y sabe que por ahí si le toca un equipo chileno, si le toca un equipo peruano, boliviano, venezolano, incluso uruguayo, ecuatoriano, colombiano, sabe que de local le tiene que ganar y le gana. Y de visita puede chapar un empate y por ahí otra victoria. Si le toca un colombiano y un peruano, por ejemplo, el equipo paraguayo pone su presupuesto y dice, a los dos le gano de local. En Colombia, empato. En Perú gano. Y se le cumple el presupuesto al equipo paraguayo. Es un equipo que es eficiente en ese sentido. Es muy administrativo. Es muy gerencial en ese aspecto. El equipo paraguayo en general. Aunque creo que esta fase de grupos Olimpia no le está pasando muy bien. Y es el equipo más grande de Paraguay. Pero Cerro, dentro de todo, ganó de local contra Bolívar. Cerro sabemos que viene de superar 2 fases donde ganó los 4 partidos. Ojo, Cerro ganó en fase 2, si mal no estoy, contra Monagas. Ganó de visita primero y después de local. Le metió un global de goleada, de escándalo incluso se podría decir. Luego se enfrentó a Melgar. A Melgar acá vino el equipo y le ganó 1-0. Melgar en ningún momento lo arrinconó siquiera a Cerro. Hubo alguna pelotera ya sobre el final donde tuvo un par de ocasiones, pero no más que eso. Y de local Cerro lo esperó a Melgar tranquilo. Los goles que le hace Cerro a Melgar en Paraguay son goles de un equipo que juega tranquilo, seguro, confiado de que va a conseguir el resultado. Y entonces Cerro jugó fase 2 y jugó fase 3 y ganó sus 4 partidos. Jugó la primera fecha y le ganó de local a Bolívar. Y le tocaba en la segunda fecha visitar a Palmeiras. Y es un partido que lo tienen presupuestado como derrota. Cerro dice, he jugado 6 partidos en esta Copa Libertadores. He ganado 5. He perdido 1 nada más. Y mi próximo partido es contra los peruanos que han perdido sus 2 primeros partidos. Y Cerro está seguro que le va a ganar a Sporting Cristal. Cerro está seguro que le va a ganar a Sporting Cristal. De ahí a que le gane, vamos a ver, no lo sabemos. Pero ellos lo tienen presupuestado.
Para ellos es un resultado que se va a dar. Y confían que se va a dar. Yo creo que Cristal a veces te da la contra un poco. Lo dije la semana pasada. Todos decían que Palmeiras le iba a sacar la Mitch y tal. Yo dije, ojo que Cristal te puede sacar un empate. Puede ser el único de los tres que te saque un empate en la primera fecha, porque Cristal es mucho dar la contra. Alguna vez le ganó a Racing de visita y el local perdió. Y Racing vino acá y le ganó normal, tranquilo. Alguna vez tenía que sacar un buen resultado en Chile contra la Universidad de Concepción, perdió. 4-3 si no me equivoco. O 5-4. Algo así, pero fue un resultado así bien. Bastantes goles. Con bastantes goles. Entonces Cristal es un equipo que te da la contra. Que suele darte la contra. Con Fluminense hace 2 años. Primera fecha Fluminense vino 3-1. Como si nada, le ganó acá, se paseó Fluminense. Pudo haber sido un poco más de repente. Y fue allá y casi le gana Cristal en Brasil. Entonces es un equipo que te suele dar la contra. Por eso la semana pasada a mí no me hubiera parecido raro que Cristal hubiera conseguido el empate. Así como ahora digo que no me parecería raro que Cristal saque el empate allá, en Paraguay. O en una de esas se lo gana. No lo sé, faltan 2 semanas. Hay tiempo para trabajar algo. Pero no. Pero bueno, yo imagino que va a estar Farré. Sí o sí. Hasta ahí tiene que llegar Farré al menos. Hasta la tercera fecha. Si no lo sacan ahora, que yo creo que no, tendría que llegar a la tercera fecha. Tendría que jugar el partido con la U también. Entonces, podría pasar eso. Pero la lógica dice que Cerro le va a ganar a Cristal. 2-0, así, tranquilo. Tranquilo, 2-0. Quizás no como 3-0 que hemos visto ahora de Bolívar, pero tranquilo. Y sin ser muy superior, sin inventarle un. Sin hacerle un baile a Cristal, sin revolcarlo, sin pasar por encima como una planadora, no necesariamente. Cerro es un equipo inteligente y muy, muy al estilo paraguayo. Muy parecido a la Libertad. Ojo que Libertad también, 2 partidos, 2 victorias. Están fuertes los equipos paraguayos. Especialmente esos dos, porque Olimpia es un caso aparte por el momento. Olimpia ha perdido de local contra Vélez. Perdió la primera fecha de visita contra San Antonio de Bulo Bulo. Y está con 0 puntos de 6. Hay realidades distintas. Eso es lo que hay que decir sobre el fútbol paraguayo. Pero compiten más que los representantes del fútbol peruano. Al menos hasta el momento. Cristal tiene un partido duro en Paraguay dentro de 2 semanas. Y después de eso, Cristal le tocan 2 partidos de local. Le tocan 2 partidos de local. El primero de ellos contra Bolívar. Y el segundo de ellos. No, perdón. No, sí, el primero de ellos contra Bolívar y el segundo de ellos contra Cerro, del local. Y cierra en Brasil contra Palmeiras. Y no me sorprendería para nada que Cristal empate ese partido. Aunque todos los demás le vayan mal. Y llegue último en la última fecha. No me sorprendería, porque no, Cristal es un equipo que te da un poco la contra y que sin presión muchas veces juega mejor. Es lo que hemos visto últimamente. Pero bueno, vamos, vamos entonces cerrando ese tema de Cristal. Está pendiente hasta cuándo se queda Farré. Está pendiente si Cristal levanta cabeza o no en Paraguay. Y yo creo que de la apertura sí ya se han despedido, me parece. Yo diría que el gran candidato de la apertura es Melgar, a día de hoy. Universitario a la expectativa. Se viene el partido con Melgar este domingo. O el sábado. Bueno, creo que es el domingo. Pero es este fin de semana. Y Alianza también está lejos. Alianza ya necesita la épica y comenzar a depender de otros resultados. Y Cristal sí está, yo creo que ya está fuera de carrera, de la apertura, al menos. Entonces, esa es la realidad de Cristal al día de hoy. Mucho por mejorar. Mejorar también para el próximo año las contrataciones. De verdad que es algo que se necesita. Muy criticado Rafa, criticado Gustavo Ceballos. Y también se espera mucho la opinión de Julio César Uribe. Algunos incluso dicen que podría ser la oportunidad histórica finalmente de que Julio César Uribe tome el mando de Sporting Cristal. Otros ponen como una gran posibilidad
digamos, por encima de Julio César Uribe, en términos de posibilidad, ojo, a Roberto Mosquera, que ya ha sabido ganar 2 títulos con Cristal en los últimos 15 años. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos 13, 14 años. ¿Verdad? He hecho 15 para no tener que calcular, ¿no? 2012 y 2020. Pero bueno. Muy bien, pasamos al siguiente tema, que es el 11 de Alianza. El 11 de Alianza, voy yendo a mi plano ya general. Ahí está. El 11 de Alianza frente a Sao Paulo. El 11 de Alianza frente a Sao Paulo, que lo tengo aquí. Vizcarra en el arco, Guamán, Noriega, Arias, Amasifuen, Lagos. O sea, va con línea de 3/línea de 5, ¿no? Guamán como carrilero por derecha, Lagos carrilero por izquierda, Noriega, Arias y Amasifuen en la línea de 3. No me queda muy claro aquí quién sería el líbero. Por digamos, el orden se da a entender que el líbero sería Arias. Noriega sería stopper por derecha y Amasifuen stopper por izquierda. Pero muchas veces al líbero suele poner al jugador con más con más experiencia, que en ese caso sería Noriega. Bueno, ya lo tendremos más claro en las próximas horas. Pone a Castillo y a Lavandeira como únicos mediocampistas centrales. No sé si es un doble pivot o va a ser Castillo como único pivot y Lavandeira más adelantado. Yo creo que va a ser doble pivot en realidad. Quevedo, Eric Castillo y Hernán Barcos en la delantera, ¿no? Como único 9. Se ha discutido un poco ya en estas horas porque este 11 ha salido en horas de la noche del, en horas de la noche de este miércoles. Y ya algunos programas, algunos creadores de contenido, algunos contenidos televisivos también y radiales han discutido un poco con algunas variantes, ¿no? Han cuestionado un poco esta decisión de Gorosito, en primer lugar, de ir con línea de 3 al final, porque no ha jugado Alianza con línea de 3 desde que ha llegado Gorosito. Y yo siempre soy muy exigente y muy crítico con eso, con probar cosas en partidos importantes como es probar cosas que antes no se han probado. Pero por otro lado, también entiendo que si Gorosito lo hace, no debe ser por gusto, no es por capricho. Y es que él puede considerar que esta defensa inédita puede sufrir más en una línea de 4 que en una línea de 3. Yo creo que acumular, vamos a ser claros, ¿no? Si bien es cierto, acumular más jugadores en defensa o en ataque no te garantiza ni defender ni atacar mejor, también es cierto que tener un mayor acompañamiento puede ayudar a superar deficiencias individuales en los registros individuales de cada jugador. Puede ayudar muchísimo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que un defensa central, mejora con su pareja en la saga central? Está ahí el ejemplo de Cristian Ramos, por ejemplo, ¿no? Jugador muy discutido antes de que llegue Gareca, con paso por Alianza, paso por el Aurich, paso por San Martín. Muy discutido la sombra de Ramos. Paso muy efímero en el extranjero. Y viene Gareca y Gareca lo pone al lado del Mudo Rodríguez. No de buenas a primeras, ¿no? Porque en un primer momento jugaban ahí Zambrano y Ascuez. Pero después de una serie de hechos que llevan a Gareca a convocar a una lista determinada a la Copa América del 2016, a la Copa América Centenario, termina con una saga titular con Alberto Rodríguez como central izquierdo y la Sombra Ramos como central derecho. Y la Sombra Ramos siendo
el menos calidoso, el menos reconocible futbolísticamente hablando entre estos dos jugadores, entre Rodríguez y Ramos. Ramos era el menos reconocible, era el que menos reconocimiento tenía. El menos calidoso, definitivamente. Siendo eso, Ramos marcó 2 goles en esas eliminatorias. Bueno, marcó uno y luego otro en el repechaje, si se quiere, ¿no? Se podría decir. Y Alberto Rodríguez no marcó ninguno. Son cosas de la vida. Igual Alberto Rodríguez jugó mejor que Ramos esa eliminatoria, evidentemente. Era el que hacía mejor a Ramos. Era el que solo ya era bueno. Y aparte de eso, hacía bueno también, o hacía mejor en todo caso, a su compañero de saga. Pero el fútbol, como la vida, es caprichoso. Y Ramos le marcó un gol en Asunción a Paraguay. Y luego le marca un gol también en el último gol oficial, obviamente, antes del Mundial Rusia 2018, a Nueva Zelanda. En el recordado 2-0 en la vuelta de repechaje para dicha cita mundialista. Entonces, se podría decir que sí hay una teoría que dice que entre compañeros se pueden complementar y pueden hacer que sus limitaciones individuales sean superadas por medio de las asociaciones o el acompañamiento colectivo. Y en eso está apostando Gorosito definitivamente. Luego veremos si la apuesta es sensata o no, si fue correcta o no. Pero en eso está apostando. Cuando pone una línea de 3 con Amasifuen, Arias y Noriega. Sigo sin entender en qué momento descartó a Joao Velázquez. Que hasta hace nada, hasta hace 2 semanas, era definitivamente el cuarto central. Y ahora no lo es. Ahora no es ni el quinto, es el sexto. Porque Arias y Amasifuen están por encima de él a día de hoy. Es raro, definitivamente. Recordemos que Joao Velázquez juega el partido contra Cristal, juega el partido contra Juan Pablo, juega el partido, bueno, contra Juan Pablo no estoy seguro, pero contra Ayacucho sí, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué de pronto pasó de ser el cuarto a ser el sexto? No lo sabemos. Pero evidentemente la decisión de Gorosito es en base a lo que él ve, ¿no? Él los tiene todos los días y él los ve. Veremos si así será acertada o no. No pone a Eibor nuevamente, ¿no? Prefiere a la Bandeira para, digamos, entre la pareja, el doble pivot. La Bandeira es el que tiene más salida, más proyección. Prefieren esa posición a la Bandeira en lugar que a Eibor. Y créame que también lo entiendo. Si bien es cierto, algunos podrían decir la mejor manera de defenderse en un partido así es con la pelota en los pies. Y Gaibor te da eso mucho más de lo que te da la Bandeira. También que es cierto que Gaibor es un jugador que no tiene mucho recorrido. No tiene mucho desgaste para la marca. No tiene mucho sacrificio, por decirlo de alguna manera. Y la Bandeira sí. Es un jugador que te corre de área a área. Tiene llegada en un área y tiene también sacrificio en el área propia. Y ese creo yo que es la decisión. Porque Gaibor ha iniciado varios partidos. Incluso inició contra Boca en Lima. No creo que no tengan confianza en Gaibor, pero es una apuesta que hace Gorosito para un determinado partido. Leyendo un poco al rival. Y luego, bueno, los dos extremos y Barcos. No tengo mucho que decir de los carrileros, sinceramente. No había muchas opciones. Podría ser Darrigo en lugar de Lagos. Pero yo no sé si hay mucha diferencia, sinceramente. Y por el otro lado, Guamán creo que le ha ganado bien el puesto a Gómez. Arriba no hay mucho que decir. Salvo que en otro tipo de ordenamiento también podrían haber... o Gorosito podría haber puesto un mediocampista más y jugar solamente con Quevedo y con Castillo arriba. A la velocidad. Porque ¿qué tantas pelotas va a tener Barcos realmente para pivotear y aguantar? O para finalizar. ¿Realmente es el partido que espera Alianza? ¿O un partido en el cual va a buscar, la que tenga va a buscar salir rápido?
Yo creo que lo segundo es lo más previsible en el papel, antes del partido. Lo más previsible es que Alianza no vaya a llegar mucho con pelota dominada y con el tiempo y la gestión necesaria para que Barco finalice. O para que gane la primera pelota y busque apoyo. Para que sea como pivot, ¿no? En el área contraria. O en tres cuartos. Complicado. Complicado que pueda en este partido. En este partido es complicado. Pero bueno, es una apuesta de Gorosito nuevamente. Va con Barcos y va con los dos extremos. Porque ahí la opción hubiera sido quizás quitar a Barcos y poner a Gaibor, ¿no? Pero bueno, sabemos que tampoco tiene muchas alternativas en la banca. Probablemente de sus pocas alternativas es Gaibor para entrar. Recordemos que no está Zambrano, no está Enrique, no está Garcés. Trauco quizás por lesión no está porque no está suspendido. Eh, pero, pero por lesión no estaría, no está Trauco, ¿no? Es en el 11 que está circulando. No está Cepelini, no está Cantero, no está Archimbó. O sea, son 8 jugadores que no están disponibles. Tus cambios se reducen a Gaibor, a Guerrero. Si es que Trauco no está sentido o no está tan sentido, podría ser una alternativa. Darrigo, Zúcar. Y después, no mucho más. O sea, ya estamos. ¿De quiénes estamos hablando, no? Jugadores ya Zúcar probados que no han dado resultados. De Rigo probado que no ha dado resultados a este nivel. Ni siquiera en liga han podido marcar la diferencia. Y han tenido partidos. Juan Pablo II y Ayacucho son algunos de ellos. De los más, he nombrado los dos más accesibles. Ni siquiera estoy nombrando Tarma, por ejemplo. Donde también lo hicieron mal. Pero bueno. Ojalá que a quienes les toque ingresar también lo hagan bien. Porque Alianza está con 8 bajas. 8 bajas, muchachos. No es poco. No es poco y en una segunda fecha es complicado. La idea es que de esas 8 bajas, 5 al menos se recuperen para el partido contra Talleres. Se está contando con Cantero para ese entonces. Se está contando con los 4 defensas, ¿no? Cepelini sabemos que es más complicado. Sabemos que hay una apelación también de por medio por un tema aparentemente de discriminación en la cancha de Boca. Archimbó no manejo muy bien la fecha, podría como no podría llegar, pero los otros sí deberían llegar, ¿no? Los otros sí deberían llegar. Muy bien. Brevemente, Champions. Brevemente, Champions. Son 43 minutos, muchachos. Hemos hablado un montón de Alianza, la verdad. No, quizás no estaba tan previsto hablar tanto de la previa de Alianza. Hoy ganó el equipo que jugó mejor, como es el Barça. Ayer los chicos decían, no, que el Dortmund puede... No, muchachos. No va a pasar, no pasó ahora, no creo que pase en la vuelta, no hay forma. Yo creo que el Barça va a pasar. Va a pasar definitivamente y ojo que lo gana ya también, ¿ah? ¿Eh? Ojo que lo gana ya también. Lo de hoy ha sido una exhibición, un baile, un paseo. Lo pasó por encima completamente. No hay nada que decir. Está jugando muy bien el Barça de Flick. Creo que tienen un entrenador muy bueno. Comenzando por ahí desde el banquillo. El Barça ya tiene la ventaja, creo yo, contra casi cualquier equipo. Y obviamente en el campo de juego tiene un funcionamiento que ha venido confirmándolo y reconfirmándolo a lo largo de la temporada, ¿no? Terminando segundo, solo 1 o 2 puntos creo por detrás de Liverpool en la liguilla de la Champions y siendo líder ahorita de la Liga Española. Hay que decir que el Liverpool está eliminado, entonces técnicamente de los de la liguilla el mejor que queda es el Barcelona, ¿no? Y bueno, después está el Arsenal, que también de hecho acabaron creo que yo igualados en puntaje ambos, el Barça y el Arsenal, pero el Barça por encima por diferencia de goles. Bien, el Barça. Creo que el Barça es candidato. El Barça es candidato. De nuevo, no solamente por lo de hoy, sino porque es un equipo que terminó segundo en la liguilla. Solo por detrás del Liverpool. Y el Liverpool ya no está.
es candidato. Para mí es candidato el Barça. Muy a pesar de que los partidos que va a tener son duros, ¿eh? No solamente el de vuelta, que no va a ser trámite, aunque yo creo que no va a tener problemas y yo diría incluso va a ganar. Pero en una posible semifinal está el Bayern o el Inter. Yo creo que ambos son durísimos. Con estilos diferentes, con propuestas diferentes, pero ambos son durísimos. En el otro partido jugaban PSG y el Aston Villa en París. Ganó el PSG. Fue 3-1. Creo que de nuevo gana el equipo que juega mejor en esta ocasión también. Y el PSG sin los reflectores de antes, sin los equipos millonarios, sin las plantillas millonarias de antes, ahora gusta más a la gente. Sin Mbappé, sin Neymar, sin Messi, ahora gusta más. Y juega mejor. Y Luis Enrique ya no tiene que lidiar con egos prácticamente. Tiene que lidiar con jugadores nada más. Y creo que está bastante cómodo en esa posición. Porque además a Luis Enrique le gusta ser protagonista, seamos sinceros. Y lo está haciendo bien. Ya no hay ningún jugador que le compita el protagonismo. Tiene grandes jugadores. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, Vitinha, en el arco Donnarumma. Tiene grandes jugadores, eso no cabe ninguna duda. Pero ya no tiene los grandes egos que tenía antes. Encima juntos, esos tres. Sobre todo el de Mbappé, ¿no? Me parece. Pero está bien. Gran partido del equipo de Luis Enrique. Lo comienza perdiendo, pero después lo va trabajando a lo largo del partido y están bien clavados las tres pepas. Buena victoria para ir con ventajas a Villa Park en Inglaterra. Ahora tendrá que salir el Aston Villa y yo creo que eso le favorece al PSG. Augurio, la verdad es que no estoy seguro cómo se dice. En todo caso, pronostico un empate en Inglaterra. Sí, porque de repente va a cuidar más el resultado del PSG. En un punto puede ser que ya diga, estamos empatados, que si yo 1-1 o un 0-0, ya queda ahí el partido, en realidad. Porque también no hay que arriesgar ninguna lesión de ningún jugador. Y toco madera siempre que hablo de lesiones. Bueno, como siempre que hablo de lesiones, ¿no? Bueno, esos han sido los partidos de ahora. No quiero hacer mayor análisis. Creo que, bueno, en el video de hoy no habrá seguramente un clip aparte, como sí en el video del día martes, sobre la Champions, porque en realidad también no quiero alargar mucho más esto. Este video era más que todo para hablar de Cristal y hacer una previa del partido de Alianza contra Sao Paulo, ya que se juega hoy, ¿no? Que se juega hoy. Y no mucho más. En realidad ya estamos cerrando el video antes de cumplir los 50 minutos. Y solamente recordar más o menos el itinerario de la semana y un poquito de la próxima semana también de videos. Hoy por la noche estaremos en el post partido de Alianza, o mejor dicho, estaremos tratando el partido de Alianza. Ojito que de repente no es post partido, por eso lo digo. Estaremos hablando sobre el partido de Alianza contra Sao Paulo en Brasil. El día domingo hay video también, quizás transmisión, quizás video, sobre la fecha que se va a jugar a la Liga 1. Y quizás vamos a aprovechar ahí también para hablar un poco de la Champions, que no hemos profundizado tanto, y dar una previa a la Champions también, ¿no? De la próxima semana, que es cuando se cierran las llaves de cuartos de final. La próxima semana no hay Copa Libertadores, no hay Copa Sudamericana. Es verdad, hay que remarcar también que hoy en Copa Sudamericana jugó Melgar, perdió 3-0. Y yo creo que perdió 3-0 con Lanús en Argentina. Yo creo que hay que tener un poco cuidado también con la evaluación de Melgar, ¿no? Porque muchos... O sea, yo no le bajo el precio a nadie, pero tampoco me gusta cuando revientan cohetes sin ser muy honestos en la evaluación, en el análisis. Yo creo que Melgar, de 4 partidos, 3 derrotas y un empate, no se puede estar hablando de un equipo que saca cara por el Perú. Ojo, no digo que sea su culpa o que sea, vamos a linchar a Melgar, no. Creo que es un equipo al cual le está costando, como a la mayoría, si no todos los equipos peruanos este año.
y tiene sus propios problemas y sus propias limitaciones, pero para nada es un equipo que va a dejar en alto al Perú. Tiene un grupo difícil además, ojo, tiene un grupo difícil. No es lo que proyecto al menos, pero fuera de eso esperaría que lo hiciera, que le vaya bien como cualquier otro equipo peruano, pero sinceramente en el juego no lo proyecto. No viene jugando bien a nivel internacional Melgar. Y hoy día lleva incluso no 4, sino 5 partidos, porque su partido de vuelta contra Tolima tampoco fue bueno. Tampoco fue bueno. Y eso es algo que muchas veces el resultado eh, tiende a solapar, ¿no? Tiende a solapar el juego, así como dijimos en un momento que Alianza no tuvo un buen partido contra Iquique de local, Melgar tampoco lo tuvo contra Tolima de local. Y después contra Cerro creo que sí se vio marcada la diferencia entre un equipo y otro. Un equipo con mucho más oficio, con un juego mucho más maduro, y un Melgar que de repente todavía está buscando cierto ruedo, cierto ritmo, cierta constancia, y no está encontrando los resultados por el momento, ¿no? Y en eso, como vuelvo a repetir, no es distinto a los demás equipos. Eso es lo único que quería decir, nada más. De ninguna forma esto es darle con palo a Melgar, sino simplemente dimensionarlos, dimensionar su juego como realmente es. En Liga 1 le está yendo genial, pero a nivel internacional, por el momento, es una mala campaña de Melgar en esta temporada. De nuevo, como la es de los demás equipos peruanos hasta el momento, como parece pintar de los demás equipos peruanos hasta el momento. También, ojo, eso quiero recalcarlo. Y bueno, eso. Así que la próxima semana no hay ni Libertadores, no hay Sudamericana. Hablaremos martes, miércoles y jueves de los resultados de Champions, Europa League / Conference. ¿Ok? Hablaremos de Champions, Europa League y Conference la próxima semana, martes, miércoles y jueves. Y el fin de semana hablaremos nuevamente de cómo va la Liga 1. Eso es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.